Ya estamos en contacto con Carlos Alvarado. Carlos, adelante, te escuchamos. Hola Raquel, regresamos al Congreso de la República para conversar con el representante de Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez. Él tiene una particular interpretación de lo que viene sucediendo en esta coyuntura aquí en el Parlamento Nacional a pocos días de las elecciones para tener una nueva junta directiva. Vamos a conversar con el congresista Heriberto Benítez. Congresista, buenas tardes. ¿Qué viene sucediendo? Hay evidentemente intercambios de diálogos, conversaciones para saber quiénes son los candidatos a las vicepresidencias, pero también a la vez rupturas, coaliciones. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo creo que todos los meses de julio, cuando se producen elecciones de las mesas directivas del Congreso, aparece como un virus que hace que muchos parlamentarios se pasen de un grupo a otro con la intención de crear bancadas y poder tener privilegios, ventajas, comisiones, vocerías o ciertas participaciones en el Congreso de la República, cuando lo correcto sería, si se forma un grupo parlamentario, que tengan agenda, que tengan principios, que tengan puntos en concreto, que defiendan el fuero parlamentario, que luchen contra la corrupción, que defiendan los derechos humanos. Si se formara algo así, sería saludable, pero el problema es que acá el virus contagia a muchos, se van a distintas bancadas y eso le hace daño al propio Congreso de la República. En Alianza por el Gran Cambio, por ejemplo, Yehude Simón ha anunciado una eventual ruptura si es que desde el Partido Popular Cristiano se intenta copar todos los cargos disponibles. Bueno, esa era una bancada que ya se veía dividirse, ¿no? Incluso se le conocía como la bancada semáforo, porque tienen votación amarilla, rojo y verde. Entonces nunca había una votación de conjunto. Imagínense el país, qué hubiera pasado si Pedro Pablo Kuczynski salía presidente de la República. ¿Qué bancada hubiera tenido? ¿Qué respaldo hubiera tenido? ¿Cómo hubiera quedado ese gobierno? Entonces ahí hay una situación que debe evaluarse por la clase política. Hay que defender los grupos parlamentarios y si se formaran nuevos, insisto, que sean por principios, por defensa del fuero parlamentario, con agenda en común y no solo por un virus que contagia a muchos y solo quieran comisiones, quieran presidencia, quieran consejo directivo, quieran comisión permanente, quieran ser voceros, ¿no? Esa es la gran diferencia que debe haber. Fuerza 2011 ha señalado que de todas maneras va a haber un candidato de oposición. Me decía usted que podría ser el doctor Aguinaga. Bueno, al parecer él sería el líder natural de ese movimiento político, ¿no? Ahora, también debe quedar claro que no es que los grupos parlamentarios alejen al fujimorismo. Lo que pasa es que ellos se aíslan solos. Ellos quieren aparecer como si fueran los líderes de la oposición, pero sin embargo no lo son. No nos olvidemos que el fujimorismo tiene a un expresidente de la República condenado a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos y corrupción. Por eso es que a veces los grupos parlamentarios no quieren acercarse a la corrupción. Así que el tema no es que nadie los escoja o que nadie quiere ir a alianza con ellos. Ellos solos se aíslan, ellos solos se apartan y ellos solos quieren lanzar su candidato. Doctor Benítez, sí. ¿Sí? ¿Le escucha? Sí, doctor, le saluda sí, Raquel Salazar. Tardes. Raquel Salazar desde ¿Qué tal, la Raquel? Central. ¿Cómo le va? Doctor, ¿pero usted cree que la candidatura del fujimorismo tenga posibilidades o es un acto simbólico? Y yo creo que es una candidatura no nata. Está, digamos, muerta de nacimiento. No solo porque no tienen un buen candidato, sino porque no tienen la fuerza necesaria ni la votación para llegar a ocupar la presidencia del Congreso. Yo respeto mucho al auditorium que vota por el fujimorismo, pero ellos siempre van a tener un tatuaje impregnado que es el sinónimo de corrupción y de violación a los derechos humanos. Entonces va a ser difícil para los grupos democráticos aliarse o hacer ese tipo de alianzas con ellos, ¿no? Ahora, se critica que realmente en el Congreso no hay una verdadera oposición, que todos han ido apoyando prácticamente al gobierno. Mauricio Mulder no entiende cómo es que el PPC apoya la candidatura de Víctor Isla. Bueno, yo creo que en el Congreso de la República la oposición se puede construir y no necesariamente la oposición tiene que tener la presidencia del Congreso, no necesariamente la oposición tiene que aislarse de la mesa directiva, porque la votación
en los diversos temas es donde se ve marcada cómo viene la oposición y cómo viene el oficialismo. Lo importante es defender el fuero parlamentario, luchar contra la corrupción y defender al pueblo. Y a los corruptos hay que sancionarlos, hay que denunciarlos y hay que exigirles también que paguen su reparación civil. Ahora, congresista, también el congresista Mulder señala de que Víctor Isla debe hacer una serie de cambios, porque ha criticado mucho la gestión de Abugataz. Dice que ha habido mucho secretismo, por ejemplo, lo del programa de gestores, lo que se ha intentado hacer recientemente, se ha firmado un acuerdo con un sindicato en el que se atiende un pliego de inmenso de reclamos, dice que hay una serie de gollerías, también se ha metido a mucha gente de Gana Perú. ¿Usted cree que esto debería cambiar? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que espera de la presidencia de Víctor Isla? Bueno, yo creo, con todo respeto, que Mauricio Mulder hablará por experiencia, porque en los 5 años de gobierno del APRA seguramente ellos estaban acostumbrados a hacer eso, ¿no? A distribuirse los cargos públicos, a manejar el presupuesto del Congreso, a contratar gente afines a su partido político, ¿no? Yo creo que lo importante es que quien salga electo presidente del Congreso, primero defienda el fuero parlamentario. Segundo, logre tener una agenda parlamentaria que marque el camino del Congreso de la República y que el Parlamento no esté alejado del pueblo, que participe en los debates, que luche contra la corrupción, que defienda los derechos humanos, que intervenga en los grandes problemas sociales y que busque una solución a los conflictos. Ese es un Congreso que necesita el Perú y ojalá Víctor Isla, que es el representante de Gana Perú, pueda lograr armar esa agenda parlamentaria que le permita marcar el camino del Congreso, del Poder Legislativo, del primer poder del Estado, como lo llamaba Víctor Raúl Laya La Torre. Bien, muchas gracias, congresista. Gracias también a Carlos Alvarado. ¿Algo que añadir, Carlos? Solamente, Raquel, vamos a preguntarle a Heriberto Benítez si es que en Solidaridad Nacional ya se eligió quién ha de ser el candidato de su grupo político para la vicepresidencia del Parlamento Nacional. Bueno, nosotros oficialmente todavía no hemos tomado una decisión. El día de hoy vamos a tener una reunión de bancada a las 7 de la noche y probablemente hayan algunas candidaturas que se discutirán, se debatirá y luego de eso se apoyará. Tenemos que elegir probablemente un representante a la vicepresidencia del Congreso, unos nuevos voceros y a quienes les correspondería presidir la o las comisiones que nos toquen, ¿no? Muy amable. Esas son entonces, Raquel, las declaraciones del congresista Heriberto Benítez. Regreso contigo. Muchas gracias a Carlos Alvarado y también al congresista Benítez. Nosotros seguimos con las informaciones. La señora